Vengo relativamente joven y trabajo unos años en la Universidad de Costa Rica y ahí me percato de que los profesores de la universidad tenían un sistema, se aprovechaban en cierta forma del sistema de JUPEMA, del magisterio, para terminar con pensiones enormes. El procedimiento es sencillo. Convenciones colectivas y situaciones laborales de cierto privilegio que no son tan graves en los niveles estándar, en los niveles más bajos, permiten que a la gente pensionarse con el último salario y no con un promedio más largo de salarios como en la caja del seguro. Permiten también inflar el resultado final. Y para darle un ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, un profesor que gana 4 millones sale con una pensión de 9 o 10. ¿Cómo? Si nunca ganó eso. Bueno, por una serie de trampas que hay ahí, legales, pero trampas al fin para inflar las pensiones. Cuando empecé a escribir Campanada, en el año 2002, al iniciarse el gobierno de Abel Pacheco, surgió la inquietud y empecé a buscar la lista de pensionados de lujo y era prácticamente secreta. La lista no se podía obtener, la negaban en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Pensiones. Y bueno, tuvimos que pagarle a un funcionario ahí por debajo de la mesa para que nos diera la lista y la publiqué. Es información pública, pero no la daban. Las cosas han cambiado afortunadamente en los últimos años y antes tenían que pedirle a diputados o comisiones investigadoras y ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros logramos obtenerla, una lista con las pensiones del magisterio y las pensiones del régimen de Hacienda, régimen quebrado, ¿verdad? Por supuesto, y a cargo del presupuesto nacional. Y entonces logramos hacer esa publicación y empezar una pelea que le di yo a través de Campanada, una publicación que se hizo como un volante y en internet. En ese tiempo no existía Facebook ni nada de eso, pero se mandaba por correo electrónico y fue creciendo, llegó a 20.000 ejemplares distribuidos y los mandábamos desde las paradas de buses por todo el país. Entonces se empezó a tomar un poquito de conciencia, pero había mucho miedo porque las personas, los pensionados de lujo en Costa Rica, a pesar de que son pocos relativamente, son un porcentaje muy bajo de la población, son gente muy influyente, ¿verdad? Y usted ve nombres rimbombantes. Y entonces, digamos, la decisión nuestra fue decir los nombres y apellidos y el monto de las pensiones para que la gente empezara a darse cuenta de que estos individuos que se presentaban como grandes patriotas en muchos casos, pues eran en realidad personas que estaban viviendo como parásitos de la sociedad y todavía lo hacen y algunos de esos hasta con ansias de ser beneméritos de la patria y lo que son pensionados de lujo, son gente mantenida por la pobreza de un gran número, de un 20% de costarricenses. Hay una definición que nosotros acogemos plenamente dada por la SUPEM, ahora en manos de Álvaro Ramos, hijo, que es muy clara. Es decir, una pensión de lujo es una pensión que se obtiene sin haber cotizado o sin haber cotizado suficiente para el monto que se recibe. Entonces es muy sencillo, una pensión no es la cantidad. Si se cotizó para una pensión alta, pues se merece una pensión alta, pero si no se cotizó nada o se cotizó muy poquito o muy poquito tiempo, pues no se justifica. Eso es una pensión de lujo. Si en estos momentos alguien
de poca edad y de pocos años de trabajo y habiendo cotizado miserablemente, obtiene una pensión de 8, 9, 10 millones de colones o más. Eso es una pensión de lujo. Por muchos años, muy poco, porque prácticamente clamábamos en el desierto, ¿verdad? Antonio Salas, que fue, digamos, mi buey derecho, diría yo, porque Antonio tiene mucho mérito en descubrir el asunto y ponerlo sobre la mesa, y yo le he dado seguimiento, y yo hablábamos, distribuíamos esto, y nadie contestaba. Usted ve que los pensionados de lujo no defienden, nadie, están callados. En ese sentido es una lucha fácil, es una lucha tan contundente, porque nadie puede justificar el robo, ¿verdad? Lo que pasa es que sí se ha distorsionado a nivel político las soluciones, porque usted ve, por ejemplo, que cuando se le plantea esto a los políticos, incluso políticos que son amigos y que yo favorezco de alguna manera, me dicen que sí, a eso hay que ponerle un impuesto, pero es que al robo no se le pone impuesto. ¿Entiende? Cuando alguien se roba algo de esos que sacan en los videos, que le piden a uno el OIJ que lo ayude a buscar, el que viene encapuchado y asalta y roba, o roba en un supermercado, usted no le dice, bueno, mire, robe un poco menos. Y eso es lo que se ha hecho con los pensionados de lujo. Es decir, vamos a ponerle un impuesto, y entonces en vez de robarse 10 millones, se roba solo 6 o 4. Y entonces, pero conforme esto se vaya conociendo, conforme esto vaya evolucionando, yo creo que en algún momento se terminará con las pensiones de lujo, o las pensiones de lujo terminan con el país. ¿Por qué? Porque las pensiones de lujo tienen dos elementos. Quiebran las finanzas públicas, en estos momentos se llevan el 10% del presupuesto nacional, un 2% del PIB. El plan de reforma fiscal que se está pasando, o que se pretende pasar, ese plan de reforma tributaria da menos que quitar las pensiones de lujo. Se dice que es 1.9 del PIB, digo el presidente Solís, y resulta que esto es el 2% del PIB, este saqueo legalizado de los pensionados de lujo. Entonces, en algún momento, quiebra del país económica y quiebra moral también, porque es frustrante, sobre todo para la gente joven, que ya está empezando a entender que no va a haber pensión para ellos, porque todo se lo van a haber llevado estas personas que están saqueando el tesoro nacional en la actualidad. En el país ha habido como un cierto renacer cívico, ¿verdad? Probablemente producto de todos los eventos que se han ido dando en los últimos años, y a raíz de la penetración del narcolavado, a raíz de todo el crecimiento de corrupción, las quiebras bancarias, todo esto que ha habido, ciudadanos valiosos se han empezado a preocupar, se han salido de su zona de confort, y hace como un año y medio, recibí una llamada del doctor Luis Carlos Ramírez, un médico endocrinólogo prestigioso, y me dijo que, Roberto, hagamos algo. Entonces reunimos un grupo de personas interesadas, con interés cívico, sin ningún deseo de figuración o de participación política directa, tanto que, digamos, en este momento el grupo está en los dos bandos ahí distribuido, ejerciendo su ciudadanía, y formamos una asociación. Yo les dije, es bueno inscribirnos, tener una asociación lícita en pro de pensiones justas y solidarias, que es la meta. La meta es que en Costa Rica las pensiones sean justas y solidarias, vayan a quien deben ir, y tengan topes, tengan montos apropiados y acordes con las cotizaciones que se dan. Formamos esta asociación y realmente hemos tenido un éxito enorme. Creamos una página de internet, una galería de pensionados de lujo, donde exhibimos con el pensionado, su fotografía y
y el monto que percibe y por supuesto la gente comenta y se reproducen, como usted dice, se comparten en Facebook y ya hay más de 34.000 likes ahí seguidores en la página, así que ya tiene impacto. En agosto del año pasado contratamos a los servicios del constitucionalista Rubén Hernández Valle y él preparó un recurso de inconstitucionalidad que tiende a derogar todos los regímenes a dejar sin efecto, a declarar inconstitucionales, como en efecto lo son, todos los regímenes de pensiones que no sean de la caja del Seguro Social y poner, como se alegan derechos adquiridos en esto, que en realidad son abusos adquiridos, pues ponerle un tope a las pensiones de lujo. Los pensionados de lujo, primero, no es un grupo consolidado, son una serie de células, son 9.700 chupópteros, como los llamo yo, que son individuos que ganan sin haber trabajado, sin merecer ese privilegio. Y entonces, cada uno está en lo suyo, cada uno está en lo suyo. Es decir, si fuera una sola entidad que percibe, que se lleva 1 millón de millones para la casa, pues por supuesto que probablemente ya hubiera dejado algún tipo de planadora. Pero ya hoy día no soy solo yo. Ya hay gente que tomó la antorcha, la está moviendo, y yo creo que en el nuevo gobierno que venga, sea que el presidente Alvarado haya firmado o no haya firmado el asunto, las pensiones de lujo están sobre el tapete. Los pensionados de lujo más relevantes, digamos, son bien conocidos. Ve, por ejemplo, el caso de Elizabeth Odio. Elizabeth Odio es una persona muy conocida, es en cierta forma responsable del fallo o de la opinión consultiva que se dio hace unos meses y que le dio un giro a la campaña electoral. Bueno, ya la gente sabe que Elizabeth Odio es una pensionada de lujo desde hace 28 años. Entonces, porque también hay pensionados de lujo juveniles que se pensionaron a esas edades, de 40 años o un poquito más, y han percibido eso por muchísimos años. El asunto tiene muchas aristas. Hay pensionados de lujo que los han casado con mujeres muy jóvenes, viudos, por ejemplo, que tienen pensión de lujo, entonces traen una mujer joven para que se case y herede la pensión, y una mujer de 40 años hereda una pensión que la va a gozar durante 40 años más. Yo sí creo que va a haber correctivos muy grandes, probablemente no lo que yo aspiro, ¿verdad? Que sería un país sin pensionados de lujo, pero por lo menos se acomodaría un poco. El problema es que si usted, digamos, respeta los derechos adquiridos, les pone un impuesto que no puede ser mayor del 50% o 55% de acuerdo con los principios de la OIT y principios de tratados internacionales, etc., pues siempre quedarían por muchísimos años, porque son pensionados juveniles y además esas pensiones las hereda la esposa y en algunos casos los hijos. Es un desastre, es un nudo gordiano muy difícil de deshacer. El problema es fácil, pero nadie nos ha dicho que la vida sea fácil.